Llegamos al final de la semana y al final del mes. Viernes 30 de septiembre de 2022. Recuerdo muchas veces la fecha porque, siempre os lo explico, es lo que tienen estas nuevas plataformas. Permiten o que nos veáis en directo si tenéis esa paciencia o esa disponibilidad, o que recuperéis cualquiera de nuestros programas, cualquiera de nuestras emisiones, lo que preparamos Alfonso, Hugo, yo mismo para vosotros, David Felipe también los fines de semana, con Cautivos del Mal, cuando queráis. Digo que llegamos al último día de este mes de septiembre, con España patas arriba, con un lío fiscal del cual, como ya os he venido hablando toda la semana, y Alfonso y Hugo, es casi ocioso seguir abundando en él, aunque, bueno, pues hoy hemos tenido el último capítulo en una bochornosa entrevista que le ha concedido la ministra de Hacienda, Cuchicuchi Montero, Chiqui creo que la llaman, porque ella decía mucho esto de Chiqui, Chiqui, muy andaluza, muy resalsera, mucha gracia, lo digo con cariño, porque nuestros mejores amigos son de esas maravillosas tierras sureñas. Digo, una bochornosa entrevista que la ministra de Hacienda, de la cual nos explicaba el otro día el amigo Rocafort, que sí que sabe de esto, no tiene ni idea de impuestos, que le concedía a Carlos Alsina, en la cual pues ha venido a soltar veneno amasado contra la gente corriente, esa a la que dicen representar estos impresentables que nos gobiernan. Todo el mundo que gane más de 21.000 euros, para estos tíos, para los comunistas, son peligrosos capitalistas, son millonarios, son tíos que ya han tenido bastantes ayudas. Ha sido humillante lo que le ha dicho esta mañana María Jesús Montero a Alsina. Ya les hemos dado, como el que da unas migajas a un pobre, y estos tíos, por cierto, son los que les pagamos el sueldo y a los que en teoría les ha votado la mayor parte, que no es real, la mayoría, por virtud de esa ley electoral podrida que tenemos, la mayoría del respetable. Les hemos dado 20 céntimos por litro de gasolina, que los están pagando y adelantando los gasolineros. Les hemos bonificado el abono transportes. Tal, ahora les hemos bajado el IVA de los productos higiénicos y de las mujeres y ya está. Y con esto ya lo tienen todo hecho. Y eso sí, hemos beneficiado a los que ganan menos de 21.000 euros, incluyéndolos a todos en un saco, olvidándose que los de 18.000 euros para abajo ya estaban exentos de hacer declaración de la renta, como supongo que sabéis todos, ¿no? De presentar IRPF, con lo cual al final, ¿de qué estamos hablando? 3.100 millones de pavos. Luego nos va a contar Ángeles Ribes los 23 millones de euros, más otros miles y miles y miles, cientos de miles, millones de euros que se nos van, por ejemplo, en las mamandurrias del independentismo catalán fomentado por el sátrapa Sánchez y sus socios socialcomunistas. Humillante el trato vejatorio, no voy a incidir en lo extractivo del sistema fiscal que padecemos, que estamos padeciendo por parte del Gobierno de España. Digo, mi reto a la hora de plantear este último campanazo del mes y a la hora de cebar este programa que os voy a presentar a continuación era ¿de qué diablos hablamos hoy? De esto, del extractivo sistema fiscal español. Hablamos de un tipo que fue vicepresidente segundo del gobierno, un tal Pablo Iglesias Turrión, que ha encabritado y con razón a la Policía Municipal de Madrid. Pablo, macho, ahora sí que ego te absolvo in nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti, que sé que eres un tío culto y sabes latín, aunque no practiques. No sabes con quién te has ido a meter, macho. La Policía Municipal de Madrid. Que Dios te coja, lo digo metafóricamente, que Dios te coja confesado por las consecuencias judiciales que esto puede tener para ti. Que ha dicho, luego aclaró que era una broma en el podcast, la cosa esta que hace para Roures, que ahora es el que le paga el sueldo, por cierto, como es vicepresidente del gobierno, que a lo mejor no todo el mundo cae en este pequeño detalle, sigue teniendo derecho durante 2 años, creo que son 2 años, ¿no? Los ministros sí, el vicepresidente, alguien que ha sido vicepresidente, porque los presidentes del gobierno tienen derecho a ello de por vida, creo que son también 2 años, tiene derecho a escolta, conserva no sé si el 100% o el 80% del salario oficial, tiene acceso a unas prebendas que le siguen elevando por encima de los mortales y se permite el lujo de insultar a la policía municipal diciendo que con 5 tías, creo que lo ha dicho así porque son vulgares, son incluso mucho más vulgares que los que ellos desprecian, llamando fachas, hablando como la tal Isa Serra, le cortaban a caballo, le cortaban la cabellera a los policías municipales y luego él con su amigo Otegui pues iba a hacer una fogata con ellas, algo así, ¿no? Algo absolutamente repugnante y despreciable, si no fuera porque en el fondo sabemos que no era una broma, pero era una puesta en escena. Como ya no es nadie en la vida, las tiene que hacer muy gordas y las tiene que decir más gordas. A mí me recuerda, salvando las distancias, porque estos dos eran 2 monstruos, a 2 periodistas deportivos de otra época, celebérrimos los dos, muy grandes los dos, aunque enfrentados, que si un día uno decía que fulanito era un
El otro al día siguiente salía para quedar por encima y decía que fulanito era un... Y entonces, al día siguiente, el más chiquitito de los dos decía al día siguiente que fulanito era y medio y el otro tenía que... Bueno, pues Pablo Iglesias ha llegado a un punto en el que, insisto, como no es nadie, que esto tiene que ser muy duro, ¿no? Cuando has sido el vicepresidente segundo del gobierno y te has creído, bueno, pues que prácticamente ibas eso. ¿Cómo era? Lo de asaltar los cielos y estas chorradas, pues claro, las tienes que decir cada día una más gorda para seguir reclamando tu minuto de gloria. Y decir, que estoy aquí, que soy Pablo Iglesias, ¿qué tal, no? Pues la Policía Municipal de Madrid creo que te va a mandar parar, colega, como decía la copla de tu admirado, el criminal cubano, de tu admirado Fidel Castro, te va a mandar parar y te va a poner en su sitio judicialmente. Vamos a ver qué recorrido tiene eso. De esto os iba a hablar, ya os he hablado, en el fondo todo es un juego, pero también me daba un poco de pereza hablaros porque es que la actualidad es tan nauseabunda y tan repetitiva que, insisto, hasta los que vivimos de contárosla nos acaba dando pereza. Prefiero cerrar este campanazo. Al final os he hablado de todo, de lo que os he comenzado diciendo que no os iba a hablar. Prefiero cerrar, digo, este campanazo cebando nuestro programa de hoy que hemos preparado con mucho cariño y presentándoos Ángeles Ribes, que la vamos a tener dentro de unos minutos, que nos va a desencriptar el galimatías de ese submundo político catalán, el lío de Esquerra, de Junts, de los de la CUP, quién es quién, porque del Ebro para abajo os confieso, ya lo sabéis, que nos perdemos y lamentablemente cada día nos da más pereza. Y mira que es una región maravillosa de España, una comunidad autónoma maravillosa de España, lo recordamos aquí siempre con Pilar Castellanos cuando viene por aquí, ¿no? Vamos a hablar con Carlos Paz de Irán, muy importante lo que está pasando en Irán, y de Putin, con esos referendos que la ONU no acepta. Eso al final va a ser territorio ruso, no va a ser territorio ruso, va a continuar mucho tiempo la guerra, nos lo va a desvelar Carlos Paz dentro de unos minutos. Y lo que más me apetece hoy presentaros de hoy, la última conversación de esta tarde-noche, de esta noche en la retaguardia, con Jaime Rocha. Ya le conocéis porque ha estado aquí en más de una ocasión, con un servidor de ustedes, con Alfonso Rojo y con Hugo Pereira. Militar, de los de antes, de la Armada, y a mucha honra, retirado ya, lo que él dice que es su auténtica vocación, pero durante 3-4 décadas, servidor desde los servicios de inteligencia, servidor del Estado, servidor de España, con una vida auténticamente de película, de la cual nos va a desvelar algunas claves. Lo digo sobre todo por destensar un poco, por relajar y por entretenernos, porque cada día la actualidad es más repugnante y cada día nos da más pereza. No os perdáis, sobre todo, esa última entrevista con Jaime Rocha, que nos va a hablar de sus libros, donde desvela, con nombres y fechas a veces bailadas, supuestas, pero algunos de los pasajes más apasionantes de su vida que más que de una novela casi merecería una serie de Netflix o una película. Y, como os digo, nuestra conversación con Ángeles Ribes y con Carlos Paz. Arrancamos ya esta última retaguardia de la semana, de este viernes, último día de septiembre, también 30 de septiembre, y lo hacemos en primer lugar saludando a nuestra buena amiga Ángeles Ribes, concejala no adscrita del Ayuntamiento de Lérida. Ángeles, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pues muy buenas noches, la verdad es que estoy bien, estoy muy bien, ilusionada y contenta. Bueno, ahora vamos a explicarle a nuestros espectadores por qué. Luego ya hablaremos. Vamos a empezar por lo particular y terminaremos en lo general. Luego hablaremos del lío que tenéis ahí montado en Cataluña con el gobierno autonómico, con Pera, con los consejeros de Junts. Confieso que me ocurre un poco lo que a nuestro editor, Alfonso Rojo, del Ebro para abajo, y yo sé, en fin, siempre os pido disculpas, pero es que cada vez nos da más pereza y ya nos hacemos un lío. Me pasa lo que Alfonso Rojo, que lo decía en uno de sus últimos repasos, ya no sabemos ni qué consejeros son de Junts, ni cuáles son de Esquerra, ni quiénes son exactamente estos tíos de la CUP y tal. Bueno, luego vamos a hablar de eso, pero en primer término quiero preguntarte, ponnos ese pantallazo que te acabo de pasar. Me lo voy a pasar bien porque acaba de entrar un mosquito en el estudio. Yo soy muy natural, ya me conocen nuestros amigos. Ángeles Ribes liderará Valents en Lérida tras salir de Ciudadanos. Esto es una noticia de esta semana del diario ABC, como podéis ver, fundadora de la formación liberal. Tú estuviste, lo hemos contado muchas veces, en el núcleo fundacional de Ciutadans, como se llamaba, cuando era una fuerza política exclusivamente del ámbito catalán, y después pues en Ciudadanos también, hasta que, bueno, pues fuiste expulsada, las cosas como son, ¿no? Pero porque, bueno, pues claro, los espíritus libres y brillantes como tú pues no se acomodan muchas veces a la mediocracia que desgraciadamente imperan en las formaciones políticas habituales. Pero cuéntame, Ángeles, ¿qué es exactamente, para los que somos del Ebro para abajo, qué es Valents? Porque
Te confieso que hay muchos que lo sabemos, hay mucha gente a lo mejor que ni siquiera ha escuchado este nombre en el resto de España, pero tampoco tenemos muy claro exactamente de qué fuerza política estamos hablando, cuál es su alcance, cuál es vuestro ideario y quién lidera Valens. Pues Valens es un partido de nueva creación que se circunscribe al ámbito única y exclusivamente catalán, es decir, no va a intentar hacer la salida más allá de la comunidad autónoma, y que nace pues por lo mismo que en su momento nació Ciutadans, es decir, por la desidia e inacción en la defensa de los valores constitucionales y del Estado de Derecho, del bilingüismo y de la igualdad de todos los españoles ante la ley en Cataluña, y que fueron abandonados primero por el PSOE, por supuesto, PSOE-PSC, también por el PP. Y últimamente, pues como ya se ha visto también, Ciudadanos está en una debacle que también ha arrojado unos guantes que ha recogido ahora mismo Valens. Valens precisamente lo que quiere es defender todos estos principios de los que yo he hablado, que son los mismos que yo llevo defendiendo desde 2006, y eso ha hecho que cuando tuve conversaciones con ellos, pues la verdad es que viéramos que encajábamos muy bien los unos con los otros, precisamente porque defendían dos cosas básicas dentro de la sociedad catalana. La primera es que todos los catalanes debemos de ser exactamente iguales, independientemente de la lengua que hablemos, y que no haya catalanes de primera y de segunda. Y luego tienen una apuesta muy firme por el municipalismo, que como sabéis es mi ámbito y que es una de las cosas que yo había echado de menos en el anterior partido donde militaba. Así que nada, ahí está la aventura. Acabo de incorporarme al proyecto. Debo de agradecer además el trato que me han dispensado porque está siendo fabuloso, y con muchísimas ganas y mucha ilusión de volver a intentar asaltar el ayuntamiento, asaltar entre comillas y que todo el mundo democráticamente, no podemíticamente, como decía este personaje del cual ya he hablado en el campanazo, este personaje que ahora quiere cortarles la cabellera a los policías municipales de Madrid de asaltar los cielos. Tú aspiras legítima y democráticamente a asaltar el ayuntamiento de Lérida para convertir eso, bueno, pues en lo que ha dejado de ser, que ahora es territorio comanche, pero en una parte indisoluble del territorio nacional. Dos cosas, Ángeles, para que lo tenga claro ya todo el mundo. La gente necesita referencias, lógicamente, ¿no? Quien no tiene que estar necesariamente todo el día en la actualidad, en la letra menuda. Valens hasta ahora tenía representación institucional. ¿Y quién lidera Valens? Valens tiene representación institucional en el Ayuntamiento de Barcelona, lo lidera Eva Parera, hay un equipo de gente también conocida detrás, y ahora mismo está haciendo la implantación en toda Cataluña a través de los municipios, que es lo que te decía, que a mí era una de las cosas que más me convencían. Quien quiera saber un poco cuál es el ideario de Valens, pues se lo puedo resumir muy rápidamente. Defensa ultranza del bilingüismo en la administración pública, defensa del trilingüismo en la enseñanza en los colegios, defensa del Estado de Derecho, acabar con esa inseguridad y esa lacra que nos está asaltando a los municipios. En fin, es que es todo exactamente lo mismo que veníamos defendiendo algunos desde hacía tantos años, con lo cual yo creo que la misión que tiene muy clara Valens es la de que ha de servir precisamente para obligar a aquellos partidos mayoritarios que cuando estén en acción de gobierno a pactar con Valens y no depender de partidos separatistas para aprobar presupuestos o para aprobar leyes, y defender aquellas cuestiones que tienen que ser exactamente las mismas, viva usted en Lérida, como es mi caso, o viva en Castellón o viva en Matalascañas, da igual. Y al final, cuando uno tiene esa idea bien clara, que es lo que tiene Valens, pues bueno, hace que se circunscriba a un ámbito para que nos entendamos, que es lo mismo exactamente a lo que se circunscriben los partidos separatistas en Cataluña. No se sale de la circunscripción y eso hace que los votos se concentren allí, con lo cual tienes muchísima más fuerza para después poder negociar en un futuro. Entrevistaremos a Eva Parera la semana que viene. Creo que habíamos concertado ya con ella. Es un avance que le hago a nuestros amigos y espectadores. El viernes que viene entrevistaremos, a Eva Parera, a la persona que lidera este nuevo proyecto político, al cual deseamos suerte, porque si están los valores del constitucionalismo, de la libertad, de la defensa del Estado de Derecho, como ha dicho Ángeles, del bilingüismo y de todas esas cosas que desgraciadamente hace décadas se han perdido en Cataluña y que han ido intentando defender con
escaso éxito, es decir, el Partido Popular, que abandonó ese espacio, Ciudadanos, que surgió con una fuerza arrolladora, y yo estaba muy cerca cuando surgió Ciudadanos, y que abandonó ese espacio. Bueno, ahora Vox asume buena parte de esos valores y por eso ha tenido el premio que tuvo en las últimas elecciones autonómicas, pero bueno, pues son necesarias más formaciones políticas desde un punto de vista, digamos, más de un centro liberal, del que desde luego carece. Yo creo que España, desgraciadamente, y en eso coincido también con Alfonso Rojo, ojalá hubiéramos tenido éxito en haber acuñado o en ver acuñada en España esa bisagra necesaria entre las dos grandes formaciones políticas, lo que representó muchos años, perdón que me ponga abuelo cebolleta, ya lo he dicho en más de una ocasión, Hans-Dietrich Genscher en Alemania, que era un tío que sacaba un 5%, liberal puro, pero que apoyaba ahora a los conservadores, ahora a los socialdemócratas, pero desde un punto de vista patriótico y constitucional y defensa del Estado de Derecho. Y aquí en España nunca hemos tenido, con lo cual siempre hemos dependido del chantaje de los nacionalistas vascos y catalanes, golpistas y secesionistas. Ojalá tengáis suerte, Ángeles. Oye, explícanos, danos la clave, la llave para entender, vuelvo por tercera vez a los que somos del Ebro para abajo, el sin Dios catalán. Esto no hay quien lo entienda. Y te confieso que, se lo he dicho muchas veces a nuestra querida Pilar aquí, oye, estamos un poquito, lo siento, con todo el respeto, hasta las narices ya, Cataluña, 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 pero siempre lío, y se convierte ya en un galimatías ininteligible para los del resto de España. Ya no sabemos quién es de Junts, este sí, porque este es un delincuente que le ha indultado al gobierno, este que tenemos en las imágenes de archivo, no le voy ni a citar por su nombre, pero ¿qué pasa ahí? ¿Se van los de Junts? ¿No se van? ¿Se rompe el gobierno? ¿No se rompe? ¿Se pelean? ¿No se pelean? De esto ya hemos hablado muchas veces. Aquí la realidad es que para poder entender de todo el drama grotesco que estamos viviendo dentro de Cataluña, hay que retrotraerse un poco hacia atrás y volver la mirada hacia ese partido hegemónico en su momento que era Convergencia y Unión, que se apropió de todo el panorama no solamente mediático, sino también empresarial, en la administración pública catalán, y que estuvo durante muchísimos años, pues bueno, gobernando el cotarro, y los de Esquerra eran la versión pues más radical, más que tenía mucha más prisa por el separatismo, con unas acciones mediáticas bastante más llamativas y que les hacían una parte los radicales. Más radical y que no eran tan apeteciblemente de votar por parte de un sector de la sociedad catalana del establishment, que se consideraba catalanista, pero que tampoco estaba mucho por la labor del separatismo. Llega un momento en que, claro, lo que tiene el poder corrompe, y cuando es un poder omnímodo corrompe de manera omnímoda, y es lo que le pasó a Convergencia y Unión. Enfrentada a un horizonte de sucesos judiciales tremendos, se disuelve, se parte en mil pedazos, y los herederos de todo aquello, que son los de Junts, que después también han sido PDeCAT, es que las siglas al final llega un momento en que si no estás viviendo aquí es difícil. Es un galimatías, es horroroso. Es un galimatías. Pero intentan, visto que el panorama judicial va a ser muy perjudicial para ellos, intentan una huida hacia adelante, envolviéndose en la estelada, envolviéndose en la causa del separatismo, para seguir estando en el candelero y no perder todo lo que habían perdido. Claro, el tema aquí es que ya había un partido que estaba hegemonizando eso, que era Esquerra. Al final resulta que Esquerra va comiéndoles el cotarro a los de Junts, y han llegado a ciertos acuerdos en según qué partes, pues para repartirse un poco. Se ha transmutado la situación. Ahora mismo Junts es el que está en la huida hacia adelante. Esquerra son los que están haciendo el papel de gobierno serio y de que se puede sentar con los empresarios y que tiene un proyecto y que no está por según qué locuras inmediatas. A largo plazo o a medio plazo sí, pero no por locuras inmediatas. Y al final todo esto estalla básicamente por muchos tejemanejes entre la señora Borràs y el señor Puigdemont, porque Junts está partida también por la mitad entre los diferentes partidarios de unos y otros. Papel, Ángeles, perdóname, papel de Puigdemont, del prófugo, del delincuente en todo esto. Este tío sigue mandando algo, por bajar al Román Paladino. Sigue pintando algo, no sigue pintando nada. El otro día se cepilló Per Aragonés a su vicepresidente, que del Ebro para abajo,
cuarta vez, no sabíamos ni cómo se llamaba, Puigneró, en fin, un muñequito de Puigdemont, se parece mucho el apellido, pero el prófugo, este que tenemos ahora, el tal Carles, sostenido en parte con dinero del Estado, que es quien le está pagando la fiesta. Os llevo prometiendo meses contaros esta historia. Cuando pueda la contaré, porque la gente tendría que saber quién paga los gastos del chalet de Waterloo y de la vida privada de este fulano. Papel de este tío, ¿sigue siendo alguien o ya es un apestado allí? El tema es que quiere seguir siendo alguien. Y por eso te decía que en estos momentos Junts está partida por la mitad precisamente entre los partidarios de que Puigdemont siga pintando algo dentro de todo esto. La única forma que tienen de hacerlo es presionar. Y no se les ha ocurrido otra cosa más que intentar o amenazar con montarles una moción de censura a sus socios de Esquerra. Yo, para que alguien se haga la idea de lo que pasa cuando uno le hace una moción de censura a su socio de gobierno, no tiene más que ver lo que le pasó a Ciudadanos en Murcia. O sea, eso va camino del desastre absoluto. Si no estás de acuerdo, te sales del gobierno, oye, y te vas a la oposición. Pero claro, ¿cuál es el problema? Pues que hay 23 millones de eurazos en sueldos que dependen de que Junts siga dentro del gobierno. Toma. Como nos sobra la pasta, 23 millones. Pronto. Entonces, después de ese órdago en el cual se encuentra el presidente de la Generalitat, el señor Aragonés, agarra al señor Puigneró y le dice, oye, ¿esto qué? Y se entera de que no solamente estaba él en el cotarro, sino muchos más. Y dice, pues tú a la calle y el resto plantearos a ver qué es lo que vais a hacer, porque esto es inasumible e insostenible. Claro, aquí realmente Esquerra tiene las de ganar. Primero, porque es el socio más fuerte dentro del gobierno. Segundo, porque tiene muchas y muy buenas conexiones en toda Cataluña, en diferentes municipios, en las diputaciones, donde está gobernando plácidamente con Junts. Y porque tiene la coyunda de Sánchez en Madrid y del PSC allí, de la franquicia socialista, que son al final los grandes responsables. Decía Alfonso Rojo, y decía bien hace unas horas aquí, que el gran responsable del problema catalán se llama Pedro Sánchez. Bueno, y anteriormente otros, ¿eh? O sea, no quitemos méritos a poco los anteriores, porque realmente día de hoy, sí. A día de hoy es totalmente así. Y claro, ahora mismo Esquerra pues tiene la llave, insisto, del dinerito, 23 millones en sueldos solamente los que saldrían de los cargos de la Generalitat. Si además esto hiciera una bola de nieve y desencadenara rupturas en ayuntamientos, en diputaciones, etcétera, la debacle para Junts sería absoluta. Entonces, yo me da la sensación de que esa apuesta que han hecho por someterlo a consulta entre las bases, pues es una manera de ganar tiempo, y yo me huelo que al final decidirán comerse sapos como melones precisamente para no estar fuera. Recordemos que el horizonte electoral lo tenemos a la vuelta de la esquina, municipales en 2023, con lo cual llegar sin toda la maquinaria que te proporciona al estar en gobierno a unas municipales, pues es llegar a una situación muy precaria. Entonces a mí me da la sensación de que vamos a ver mucha peleita tipo dúo Pimpinela, pero que realmente la ruptura no sucederá. Y si sucede, pues el panorama se va a poner de lo más divertido e interesante, la verdad. Qué lástima. 23 millones de eurazos de mamandurrias. Ayer me hice un editorial larguísimo cuestionando, preguntándome en voz alta hasta qué punto podíamos seguir financiando el Estado autonómico. Ya sé que el marco constitucional es el que es, pero joder, es que la gente lo está pasando mal. Y esta mañana, para escuchar a Cuchicuchi Montero decirle a Carlos Alsina, viernes por la mañana, para que los que nos veáis de manera más intemporal, viernes 30 por la mañana, contarle milongas a Carlos Alsina en Onda Cero y decirle que de 21.000 pavos para abajo sí, pero que de 21.000 euros para arriba la gente es millonaria y que ya el gobierno les ha ayudado bastante. Claro, nos ha fastidiado. Si es que nos tienen que exprimir más, si es que hay que pagar a todos estos golfos. En fin, Ángeles, es lo que tenemos. Te deseo mucha suerte, porque Cataluña de verdad está necesitada de una fuerza política, además de Vox, que tuvo un éxito electoral. Ya sé que todos estáis esperando que lo digo, y del Partido Popular, que abandonó ese espacio, y de lo que quede de Ciudadanos, y tenemos ahí buenos amigos, ¿no? Pues, en fin, el señor Carrizosa, que hará lo que pueda, y Ana Grau y otros buenos amigos diputados, pero Cataluña está necesitada de una fuerza política fuerte, sin complejos, y constitucionalista. Os deseo, suerte en Valens. Cuídate mucho, Ángeles, y un abrazo. Pues muchas gracias. Ahí estaremos, como sabes, siempre luchando. Y muy buenas noches a todos, pese a la situación tan extraña que tenemos. Buenas noches, Ángeles, y mucha suerte. Continuamos después de esta charla
como siempre enriquecedora, con Ángeles Ribes, que nos ayuda a desencriptar un poco todo ese submundo, lo digo con respeto, submundo digo, un mundo dentro del mundo de la política general de España, el mundo de la política catalana cada día más ininteligible. Digo, continuamos en la retaguardia de este viernes 30 de septiembre y saludamos ya a Carlos Paz. Don Carlos, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un placer como siempre estar con vosotros. Carlos, el panorama geopolítico parece un tópico, pero es la realidad, no puede estar más revuelto. La guerra parece haber entrado, pero de esto ya hemos hablado en varias ocasiones, pues una especie ahí de punto muerto. Puede durar muchísimo tiempo, con un resultado incierto que al final tendrá que ser, como tú mismo nos has subrayado en muchas ocasiones y como subrayan los principales especialistas. Escuchamos también a Pedro Baños y a otros muchos en distintos medios. Tiene que ser una solución finalmente diplomática negociada. El último lío que tenemos, por ir a lo concreto, son dos. Lo de las últimas horas, los referéndums, yo anoche, que llegué tarde, porque salí, por cierto, de la burbuja con nuestro querido Josué Cárdenas, llegué muy tarde a casa y en un boletín de madrugada escuchaba hablar a Antonio Guterres, que es el que manda en la ONU, decir que los referéndums que se habían hecho en varios territorios ucranianos, promovidos por el Kremlin, promovidos por Vladimir Putin, pues no eran reconocidos por la ONU. Ahí hay un lío. ¿Cómo se gestiona eso diplomáticamente, Carlos? Porque esos territorios pues son de Rusia de facto. La ONU y ninguna nación, por lo menos de las circundantes, va a reconocerlos como tales. ¿Cómo se soluciona eso diplomáticamente y políticamente? ¿Qué recorrido tiene eso en los próximos días, en las próximas semanas? Rusia, como tantas veces he dicho, avanzó militarmente hasta allá donde quiso y era precisamente estas cuatro zonas de Ucrania que se han anexionado a través de los referéndums, que sería el Donetsk, Gerson y Zaporizhia. ¿Cómo internacionalmente se entiende estos territorios? Hay gente, yo creo que inocente, que entiende que si no tiene reconocimiento, poco menos que no existe. Yo le quisiera recordar a estos inocentes decir que, por ejemplo, España no reconoce Kosovo y Kosovo es una realidad. Hay un país fantasmagórico entre Moldavia y Ucrania, que es Transnistria, que tiene su ejército, tiene su moneda, funciona internacionalmente con un pequeñísimo reconocimiento internacional, pero ahí está. Es decir, el reconocimiento internacional es muy útil, es muy válido, pero no niega la existencia de un territorio y de una entidad. En este caso, Rusia, a través de estos referéndums, que siempre son un poco, en fin, no tienen todas las exigencias que un referéndum debería tener, en lo que se traduce es que ya es de facto territorio ruso y por lo tanto se podrá reconocer o no, pero cualquier agresión a estos territorios Rusia lo va a entender como una agresión a territorio ruso y por tanto el descalabro está servido. Rusia entendería ante cualquier agresión a estos cuatro territorios anexionados a través de estos referéndums como una agresión a territorio ruso. Podría responder con todo tipo de armamento y declarar la guerra, como así sucede cuando se agrede a una nación. Vamos a ponernos peliculeros, Carlos, que estamos a viernes por la tarde y que nadie entienda que quiero frivolizar con esto, que no tiene ninguna gracia. Pero en los últimos días, bueno, pues personas, que además es legítimo, no queremos aquí faltar al respeto a nadie, decir ni más ni menos informadas, que cogen al político, al periodista, ¿no? Que parece que siempre suponen, o al escritor, o al tío, y dicen, oye, vosotros que estáis un poco más informados y tal, hay peligro de que Putin apriete el botón nuclear y esto se vaya todo al carajo con perdón. Esto parece un poco de ciencia ficción, ¿no? Hay cientos, miles de películas y de literatura en torno a esto. Rusia ha manifestado a través de su ministro de Asuntos Exteriores que cualquier agresión a estos territorios serán respondidos con cualquier armamento, incluido el nuclear. El armamento nuclear se considera desde hace mucho como el arma de disuasión definitiva, es decir, no hace falta utilizarlo, sino que solamente la amenaza de utilizarlo yo creo que debería servir a cualquiera para sentarse en la mesa y llegar a esa solución diplomática de la que tantas veces hemos hablado. Esto parecería lo razonable, pero es verdad que conjuntamente con otros sucesos que a lo mejor abordamos ahora, lo que se está produciendo es un calentamiento de la zona y alguien tiene que ceder. Podría llegarse a dar el caso, ya poniéndonos a hacer política ficción, que Rusia utilizase armamento nuclear. ¿Por qué no?
Vamos, antes de hablar contigo de Irán, que también es actualidad y con eso vamos a cerrar, pero como dices, claro, pues vamos a desplazarnos un poquito, lo bajamos ya a Irán, pero vamos a desplazarnos un poquito a Armenia. Ahí tenemos, o hemos tenido, no sé si seguimos teniendo, la amenaza de otro conflicto y no pequeño, aunque la gente aquí, claro, el otro día salía nuestro amigo Josué Cárdenas a preguntar quién era Cervantes a la calle y, en fin, el resultado no era para reír, era para llorar. Tú sales a la calle, preguntas qué es Armenia o dónde está Armenia y te dicen que un bar de copas de Madrid, ¿no? De cualquier barrio. ¿Qué pasa en Armenia, Carlos? El pequeño país caucásico de Armenia está en litigio constante con Azerbaiyán. Azerbaiyán tiene enclaves y exclaves en territorio armenio y nunca se solucionaron las fronteras de Armenia. Con la caída de la Unión Soviética, aquello poco menos que se abandonó y se dejó a su suerte. Es verdad que hoy Armenia tiene una buena relación con Rusia, pero la cuestión de las fronteras no se solucionaron. Lo que está sucediendo es que Turquía, como después del no ingreso en la Unión Europea se lanzó a hacer una política otomana, está intentando establecer un corredor con Azerbaiyán, porque Azerbaiyán son turcómanos, aunque sean chiíes, y son sus hermanos del otro lado de la frontera. Además, al crear este corredor, si consiguiese crear este corredor, que es la voluntad que tiene Turquía, impediría que Irán tuviera frontera con Armenia. Decir que ninguna cuestión religiosa tiene nada que ver con este conflicto. Irán, de hecho, siendo chií, está defendiendo a un país cristiano, como es Armenia, en contra de otro país chií, como es Azerbaiyán. La prensa está dedicándole poquísima atención, a nadie le importa, y el otro día, hablando con un alto responsable armenio, le manifestaba con tristeza y con vergüenza cómo en España gentes desde la Iglesia a partidos políticos que se definen cristianos están haciendo poco o nada en favor de Armenia. De momento, dar a conocer la situación de Armenia, que como siempre ha sido Armenia un país que sirve como moneda de cambio entre Occidente y Oriente, y parece que Occidente no le importa nada, puesto que la Unión Europea está apoyando a Azerbaiyán principalmente por aislar a Irán y por hacerse con los recursos de los hidrocarburos, que es riquísimo en Azerbaiyán. Bakú es un centro petrolífero de primer orden, y Occidente, Estados Unidos, Israel y la Unión Europea están como locos apoyando a Azerbaiyán para conseguir esta fuente de energía. Decir al margen, como anécdota, o no tanto, que la India, que se estaba quedando al margen de estos dos bloques que se están formando ya, que ya están formados entre el mundialismo y el resto, la India está apoyando de manera total a Azerbaiyán, con lo cual lo que está dando a la comunidad internacional es la respuesta de que se ha puesto del bloque de China y de Rusia. Se opone al bloque de China y de Rusia, la India. A este bloque. Perdona, he tenido un problema de sonido, Omar. Decía que la India lo que se pone es de parte del globalismo, digo, para que nos entienda nuestra audiencia. La India se pone a favor del bloque de Irán, de Rusia y de China, con esta actitud hacia Armenia. Hacia Armenia. La India, que recordemos que es otra potencia nuclear, porque muchas veces cuando hablamos del botón nuclear, siempre nos acordamos de Estados Unidos, de Rusia, por supuesto, de Francia, pero olvidamos a Pakistán, olvidamos a la India, olvidamos países a los que tendemos desde esa superioridad moral bastante absurda, ¿no? Sobre todo en las últimas décadas, y estúpida de Occidente, a lo que consideramos un mundo menos desarrollado que el nuestro, y que fíjate, pues basta con hablar, pues por ejemplo, con nuestro experto, con Carlos Paz, para darnos cuenta de todo lo que ignoramos y de la jactancia tan estúpida de la que hacemos gala los occidentales, ¿no? Ahora y desde hace ya siglos seguramente, y sobre todo desde hace ya décadas. ¿Qué está pasando, por concluir, Carlos, en Irán? Y seguimos bajando un poquito más abajo. ¿Qué está pasando en Irán? La revolución de las mujeres. Está viendo, aunque los medios tampoco le están prestando excesiva atención, y las imágenes que nos están llegando, tengo yo la sensación de que están muy filtradas, como nos va a decir, perdón, dentro de unos minutos nuestro último invitado, Jaime Rocha, hablando de otra cosa, de servicios de información, de servicios de inteligencia, la mentira como el principal arma no solamente de guerra, sino de inteligencia, sino de diplomacia y tal. Las imágenes que nos llegan son, digo, muy filtradas y muy sesgadas, que nos pueden dar una idea un poco distorsionada. ¿Qué está pasando en Irán con las mujeres y con el velo?
La cuestión del velo, que siempre se saca a colación con determinados países islámicos, con otros no, porque son socios nuestros. Hay una disposición legal en Irán para que el hijab sea obligatorio para las mujeres, lo tienen que llevar en la cabeza, no tienen que tapar la cabeza ni el pelo siquiera, por supuesto el rostro no, sino llevarlo sobre la cabeza. Sucedió, como por todo el mundo es conocido, el fallecimiento de una chica de 22 años por no llevar correctamente el velo. El procedimiento de la policía moral en Irán es sin conminarte, amonestarte en principio. Si no llevas hijab, te llevan a comisaría para que algún pariente o amigo te traiga el hijab y hasta ahí es lo normal. En esta ocasión, la chica, que era kurda de 22 años y por lo tanto suní, factores, elementos que han colaborado para remover las aguas, falleció. En ese momento, parte de la juventud urbanita de Irán salió a las calles con manifestaciones, con violencia, destruyendo mobiliario urbano, creando serios problemas, y como contestación la policía respondió a estas manifestaciones, lógicamente. Además, el fin de semana pasado salieron 1 millón de personas en Teherán en favor del gobierno, y hasta ahí es lo que nos ha traído la prensa y nos ha dado a conocer. Lo que no se conoce tanto es que, por ejemplo, fuentes israelíes, el canal 12 de televisión, por ejemplo, viéndolo el otro día, comentaban abiertamente, afirmaban de manera rotunda que Estados Unidos y Arabia Saudí, que está dando cantidades ingentes por remover las aguas y derribar las estructuras políticas de Irán, estaban detrás de todas estas manifestaciones. Ahora, en este momento, ayer por la noche, estuve en contacto con los de inteligencia iraníes y me dijeron que hay 3 comisiones abiertas para determinar la verdadera naturaleza de la muerte de esta chica, que en caso de haber sido asesinada por la policía sería un crimen, por supuesto, y nadie podría justificarlo. Claro, sí, efectivamente. Eso es por lo menos la información que nos ha llegado, pero bueno, pues yo me quedo de todo lo que has dicho, sobre todo con lo último, el afán, que también es otra herramienta, no sé si legítima, ilegítima o medio pensionista, de las grandes potencias, de desestabilizador, más que de Israel, que de los Estados Unidos al final, pues esto es tradicional en Irán, ¿no? Aquí los más jóvenes no habían nacido en el año 79, del respetable que nos hace la merced de vernos todas las noches, pero fíjate, desde que el Shah de Reza Pahlavi es derrocado, que luego que nos enrollaríamos mucho si nos ponemos a hablar de historia, ¿no? Qué muerte tuvo este hombre comido por un cáncer y sin ningún país que quisiera alojarlo. Me parece que al final lo encajaron en Panamá, creo que mandaba Torrijos todavía por aquella época, y fue allí donde falleció. La llegada al poder del ayatolá Khomeini, todo lo que ha llovido, mira que lo ha intentado Estados Unidos con Irán, de momento no han podido. ¿Cuál es tu pronóstico? Como eres probablemente el mayor experto, al menos que yo conozco, en toda esa zona, ¿qué puede pasar en Irán en los próximos meses? ¿Puede haber un cambio de poder? ¿Puede haber una occidentalización? Perdóneme que simplifique mucho, para los que realmente sepan. ¿Irán puede caer del lado occidental o las cosas van a seguir como están? No va a pasar absolutamente nada. Ya me afirman, se cerró Internet, hay un grave problema para saber qué es lo que pasa, pero teniendo la posibilidad de saber en mi caso lo que está sucediendo exactamente y casi hora a hora, te puedo decir que ya las aguas han vuelto a su cauce, que no va a pasar absolutamente nada y que es verdad que hay un problema, y esto lo tendrá que abordar la República Islámica de Irán, que es la desconexión de parte de la juventud urbana con respecto al espíritu de la Revolución Islámica del año 79. Pero en cualquier caso, esas manifestaciones, todos esos sucesos que han estado bombardeando los medios de comunicación constantemente, ya no se van a seguir produciendo, y las estructuras del Estado de Irán pueden estar completamente tranquilas porque va a seguir como hasta el momento. Bueno, pues seguiremos interesándonos por esa zona que le importa a muy pocos medios, por no decir prácticamente a ningún medio de comunicación, no ya occidental y españoles mucho menos, desde todos los focos y desde todos los puntos de vista, pero no es que ya nos parezca apasionante, es que es muy importante, es mucho más importante de lo que, insisto, el opulento, egoísta y miope occidente muchas veces pues tiende a querer olvidar o a querer orillar, ¿no? Siguiendo la política del avestruz, de lo que no miras, como los niños cuando se meten debajo de la cama,
pues es que no existe, ¿no? Don Carlos Paz, como siempre es un placer y además te agradezco hoy especialmente que nos hayas atendido. Cuídate y hasta la próxima. Te envío un abrazo. Un abrazo y encantado de volver a estar con vosotros. Gracias, Carlos. Un abrazo. Continuamos en Periodista Digital con nuestro último invitado, con Jaime Rocha. Invocamos ya la recta final de esta última retaguardia de la semana y última retaguardia del mes de septiembre, viernes 30 de septiembre de 2022. Soy un poquito pesado con las fechas, ya lo sé, pero es para los que no veáis necesariamente en directo nuestra emisión y lo recuperéis días después, cosa que siempre os agradecemos porque las visualizaciones van creciendo. Por cierto, nunca lo he dicho, lo voy a empezar a decir. Debajo, donde el canal de Periodista Digital pone suscrito, dadle a la campanita, al campanazo, la campanita, para que os salten las notificaciones y podéis ver, pues casi en tiempo real, o las vais guardando y las veis cuando podáis, nuestros programas, porque hay muchas veces que la gente nos pregunta por Twitter, oye, ¿me puedes pasar el enlace del programa de ayer? Bueno, pues si le dais a la campanita, que está al lado de suscrito, ahí lo tenéis. Digo, despedimos esta última retaguardia de la semana y del mes, saludando a un buen amigo, don Jaime Rocha. Muy buenas noches. Muy bien, Eurico, estupendamente. Gracias por haberte acercado a los... Bueno, para mí es un placer. Esta casa, no digo que es mi casa, pero la verdad es que tengo tan buenas amistades que me encanta venir. Esta es tu casa, ya lo sabes. Y además, empezando por una gran amistad con el dueño y el editor de esta casa, con Alfonso Rojo. Y bueno, mi humilde persona, yo te he conocido muchos años después, pero ya te dije en la primera entrevista que mantuvimos que me parece que tenías una vida fascinante y es verdad. Con Hugo también he hecho. Y con Hugo Pereira también, has estado en más de una ocasión. Jaime Rocha, que le habéis visto ya en muchas más ocasiones en Periodista Digital, él siempre nos pide que le rotulemos porque es su auténtica vocación. Lo demás te ha ido viniendo por añadidura como capitán de navío retirado, aunque has hecho muchas cosas en la vida. Yo siempre digo que tú has tenido una vida de película. Muy variadas, además. Muy variadas. Siempre al servicio del Estado. Sí. Ya sabéis a lo que nos estamos refiriendo, siempre al servicio del Estado. Y hoy estás felizmente retirado y te dedicas, con notable éxito además, a escribir libros, novelas, novela histórica, un poco novela, un poco ensayo. Ponme las dos novelas que teníamos preparadas, las dos portadas, Omar, que teníamos preparadas, que son dos novelas que tenéis en Amazon de Jaime Rocha, fantásticas y absolutamente os van a enganchar desde la primera página. Operación El Dorado Canyon, de Jaime Rocha, y luego tienes otra también que se llama El Muro, ahí está, que tiene mucho que ver, como su propio nombre indica, claro, con la caída del muro de Berlín. Estas novelas están todas basadas en hechos reales. Como decimos muchas veces los periodistas, luego se cambian, lógicamente, los nombres, las referencias, por una cuestión de prudencia y de respeto a otras personas, pero tú aquí cuentas cosas que tú has vivido. Efectivamente, además, como tú acabas de señalar, son novelas históricas, están basadas en hechos reales y vivencias propias mías, ¿no? Lo que pasa es que mucha gente me pregunta, dice, bueno, ¿y ahí cuentas todo lo que pasó? Pues evidentemente no. Claro. Evidentemente. Por eso elijo el estilo novelado, no son unas memorias, es una novela donde hay una parte de ficción y una parte de realidad, ¿no? Pero también me dice mucha gente, muchos lectores, la verdad es que están funcionando muy bien, llevamos miles de libros vendidos, me dieron un premio en Estados Unidos a la primera novela, la mejor novela histórica del año 21, o sea que está funcionando francamente bien. Pero digo que me dicen muchos lectores que, aparte de lo que yo cuento de mi vida y mis experiencias y tal, es también una crónica de la época. Porque yo, por ejemplo, en la del muro, pues son los 5 años que estuve en la embajada nuestra en Praga, con la caída del muro de Berlín, entonces hay un antes y un después, y cuento la evolución, cómo se produce aquel cambio político y social en la Europa del Este, y bueno, pues efectivamente ahí sí que soy absolutamente fiel a los hechos, ¿no? O sea, ahí cuando narro cosas que pasaron realmente cuando se producen las primeras manifestaciones, que son reprimidas duramente, luego ya cuando el gobierno checoslovaco todavía además Praga, un sitio emblemático, ¿no? Fíjate, el centro. La primavera Ahora, de Praga, cuando me manda, cuando el general Manglano me manda a Praga, primero me ofrece irme a La Haya, ¿no? Y eso muy viernes por la tarde. Y el lunes por la mañana... La Haya es muy aburrido. Sí, pero no, yo le dije que sí, porque yo quería salir fuera. Entonces había estado a punto de ir a Rabat y me lo pesó otro buen amigo de esta casa que se llama Diego Camacho. Sí, yo iba a ir a Rabat y Diego me dijo, voy a ir yo. ¿Sabes? Digo, Rabat sí que era un sitio movido también. Rabat, por las cosas que nos cuenta Camacho, mira, yo quería ir te entretenías. Entonces el general Manglano me dice un día, a ver, va a salir La Haya, ¿quieres irte a La Haya? Es un viernes por la tarde, digo que sí.
Llego a mi casa, se lo digo a mi mujer, mira, nos vamos a La Haya, tal, qué bien, los niños, tal, el colegio, tal. Y el lunes por la mañana me dice que no sale La Haya, dice, porque necesitamos a alguien en Europa del Este, no teníamos a nadie, dice, te vas a ir a Praga. En Praga ellos dicen que es el corazón de Europa, incluso pintan mapas de Europa y ellos dicen que es el corazón de Europa y efectivamente es muy importante, Praga es muy importante y bueno, pues total, que me fui allí en el año 89, antes de la caída del muro, y estuve hasta el año 94 y tal, y entonces eso es lo que cuento en la segunda novela, El muro. En calidad, esto es una curiosidad mía, pero vamos, no es una curiosidad, ¿no? Pero pienso en nuestros espectadores siempre con una prudencia y además también con ese un poco halo de misterio. Leed las novelas de Jaime, de verdad que os van a encantar, os van a apasionar. ¿En calidad de qué ibais? ¿Ibais pues destinados a las embajadas? ¿Erais, bueno, tú, agregado militar, por ejemplo, de la embajada? ¿Cómo era aquello? No. A ver, el cargo que se usa normalmente para los servicios de inteligencia, no solamente España, todos, los americanos, los rusos y tal, cuando te mandan a una embajada con cobertura diplomática, pues te ponen como agregado cultural, que es una cosa así muy amplia y que no dice nada, ¿no? Pues pero todo el mundo sabe. Y moverte por todas partes. Claro, lo que pasa es que a mí me pasó una cosa curiosa también, y es que, primero, eso suele darse cuando se produce, o sea, cuando manda un servicio de inteligencia a un representante oficialmente ante el servicio de inteligencia del país anfitrión y bueno, aquí va fulanito de tal y la cobertura diplomática es agregado cultural. Pero en el caso mío no existían relaciones entre el servicio checoslovaco y España. O sea, que yo iba de forma clandestina. Iba destinado a la embajada como agregado cultural. Lo que pasa es que luego, cuando se produce el cambio, tenía el primer embajador mío, fue José Luis Vicenta Ballester, mallorquín, y cuando ya se produce el cambio político allí, me llama un día a su despacho y me dice, no tengo diplomáticos, tú me puedes echar una mano, y me larga 3 consejerías, educación, prensa y cultura, 3. En prensa estuve ejerciendo y además era una consejería que me apetecía muchísimo porque me permitía, como cuento en la novela, incluso una de mis mejores colaboradoras allí era una periodista de Rude Pravo, que gracias a que yo era el consejero de prensa de la embajada, pues pude contactar con ella y tal y cual, ¿no? Y luego, pues cultura, pues llevábamos allí exposición de Cristal de la Granja, conciertos de guitarra española, o sea que yo ejercí, de lo tuyo, aparte de hacer lo que tenías que hacer. Lo que pasa es que me acostaba todos los días a las tantas de la mañana porque yo tenía que poner un teletipo, que entonces usábamos teletipos todavía con una cinta mezcladora. Todas las noches ponía un teletipo a Madrid contando las cosas que de verdad, para lo que de verdad me habían mandado a mí allí. Por supuesto, ¿no? A nadie se le ocurriría pensar, ni mucho menos llamártelo a la cara, que eras un espía. No, algún periodista amigo se atrevió a preguntármelo y se lo negué rotundamente, claro. Por supuesto. Como tenía que hacer. Me hacía mucha gracia, la primera vez que yo hablo con Jaime Rocha, una de las cosas que le escucho decir, esto, parece anecdótico, pero no lo es. Dice, desde que me retiré llevo años pidiéndole disculpas a tanta y tanta gente, porque claro, en lo que tú has hecho, el trabajo que habéis desempeñado siempre al servicio del Estado, al servicio de España, dice, pues no podías decir la verdad casi nunca, ¿no? Tenías que estar mintiendo permanentemente, no podías decir dónde habías estado, lo que hacías, contar. Evidentemente, o sea, han sido 28 años de mentiras. Mentiras porque, primero, la personalidad es distinta, porque tú adoptas otros nombres distintos. Bueno, yo en Praga estaba como diplomático, efectivamente no estaba como capitán de navío, ni nadie podía saber que yo era... Vamos, de hecho, casé a una hija estando allí. Fui con mi chaqué puesto y tal, vamos, no se me ocurrió para nada ponerme un uniforme, ni mucho menos, ¿no? De los 5 hijos, la única que se ha casado con su padre vestido de chaqué ha sido esa, ¿no? La que se casó entonces. Y claro, y luego, pues, por ejemplo, toda la parte, cuando estuve en el Magreb, que es la primera novela, Operación El Dorado Canyon, pues yo cada vez que viajaba iba a la Comisaría General de Documentación con 2 fotos de carnet, les la entregaba, ya había un policía determinado que era el que la recibía y me preguntaba, ¿y ahora cómo te llamas? Pues ahora me llamo fulano. ¿Y qué profesión tienes ahora? Tal. Y yo cambiaba de profesión constantemente. Esa fue una de las razones por las que a Manglano le costó trabajo mandarme a mí a la Operación El Dorado Canyon, porque cuando la CIA le pide al CSIC que mande a un agente a localizar a Gaddafi, entonces manda a un compañero mío que va en un avión de periodistas. ¿De qué año estamos hablando? En el año 86. El bombardeo de Libia. El bombardeo de Reagan, de Ronald Reagan.
Entonces, Manglano te encarga, recordamos una entrevista que mantuvimos hace meses, te encargan localizar a Muammar al-Gaddafi. Sí, porque en el bombardeo no habían localizado a Gaddafi, de hecho pues, había salido vivo. Y entonces esto la CIA, que no debía tener allí entonces a nadie, pues le encarga al CSI, que le pide al CSI que mande un agente. Entonces hay un briefing y en ese briefing el director designa a un compañero mío que se monta en un avión de periodista con su carnet de periodista y llegan a Trípoli y en Trípoli no les dejan desembarcar. Les tienen allí varias horas en el aeropuerto y no tal. Vuelven a Madrid, volvemos a tener una reunión y en esa reunión Manglano dice, bueno, ¿quién puede ir? Yo digo, yo voy. Y entonces él me dice, es peligroso que vayas porque a ti te conocen allí. Además te conocen por nombres distintos y tal. ¿Habías estado en Libia? Claro, yo había estado en Libia, en Argelia. Yo mandaba las redes clandestinas del Magreb, desde Mauritania hasta Libia. Yo viajaba con mucha frecuencia, cada vez viajaba con un nombre distinto, cada vez con una profesión distinta, cada vez, bueno, pues hacíamos las misiones. Ten en cuenta que estamos hablando de los años 80, donde no existía todavía Internet, donde no existían teléfonos móviles. Y eso sería absolutamente impensable, porque en horas 24 estás ya, como dicen los gallegos, estás cachado. Estás todo el mundo ya... por supuesto. En un minuto. Pero yo iba, por ejemplo... Llegábamos a un sitio, íbamos siempre dos. En esta ocasión fui con un ingeniero de verdad de la empresa que yo supuestamente era ingeniero, en este caso. Y íbamos, llevábamos dinero en efectivo para pagarle a los colaboradores del país en cuestión. Recogíamos documentación clasificada que había que sacar luego del país, o sea que era mucho más... Pero claro, aunque no hubiera internet ni los medios telemáticos que hay ahora, llega un momento que si has estado 2, 3, 4, 5 veces, estás quemado. Pues sí, además eso, que yo lo mismo iba como un empleado de banca, que como ingeniero, que como cualquier otra cosa, y cada vez me entrevistaba pues con las personas que tenía que entrevistarme y tal, y bueno, pues... Esas son cosas que luego cuando a toro pasado ya las cuentas y tal y tú mismo te dices, pues mira, había que tener valor para hacer esto porque realmente no... Ya sé que soy poco original, los periodistas normalmente somos poco originales. Tú has pasado miedo. No he pasado miedo y lo he contado porque yo he pasado miedo por mi familia, no por mí, fíjate. Porque yo cada vez que tenía una situación complicada, yo pensaba que los que podían pagar las consecuencias eran ellos, ¿no? Pero yo no, porque además lo explico. El miedo paraliza, el miedo te delata. Tú tienes miedo y empiezas a sudar frío o empiezan las manos a temblarte y tal. Claro, y tú, como yo he estado, por ejemplo, en una gendarmería en Marruecos, 1 hora de interrogatorio, pues claro, y con un nombre distinto, una profesión distinta y tal. Eso ocurrió además justo a la vuelta de Trípoli. Y yo tuve que salir, yo tenía un vuelo de Alitalia a Roma, pero... Lo que tanto temía el director ocurrió en el aeropuerto. En el momento de salir había una persona que me conocía. Como en las películas. Último segundo, último minuto. Pero ya saliendo, pero haciendo el check-in ya para salir. Y hubo una persona que estaba delante mía, entonces yo le vi a él y le reconocí. Y antes de que él me viera, me fui al mostrador de Lufthansa y cogí un vuelo a Frankfurt y me fui por Frankfurt. Y salí, cuando llegué a Frankfurt llamé a mi mujer y dije, estoy en Frankfurt, mañana llego a Madrid y tal. Bueno, pues llego a Madrid y me dice, mañana te tienes que ir a Marruecos, que hay que recoger una documentación urgente y tal. Digo, no me da tiempo porque tengo que cambiar la documentación, tenía que ir a tal. Dice, no, es que te vas mañana. Y digo, pero es que esto es peligroso, que me vaya con el pasaporte con el visado de entrada y salida en Trípoli y tal, un país en guerra y tal, y además Marruecos y Libia no es que se llevaran precisamente bien, ¿no? Entonces, bueno, pero es total que tuve que ir. Tuve que ir con un compañero y tal, y lo cuento en la segunda novela, porque es el principio de la segunda novela, porque ya tuve que dejar de trabajar en el Magreb y me mandaron a Praga. Y una de las razones fue esa, porque además de Marruecos en esta ocasión salimos con la policía detrás en un avión de Tánger a Barcelona. La capacidad de improvisación acabas de narrar, ¿no? Tú ves en el último minuto a un tío que te ha reconocido, dices, como decía Antonio Alcántara, me cago en la leche, Merche, que la vamos a fastidiar en el último... Esto es real, ahora nos reímos, pero claro, vosotros poneros en situación y de repente te vas al mostrador de Lufthansa en unas décimas de segundo, reaccionas y coges el primer vuelo a Frankfurt y te vas a Frankfurt. Claro. ¿Eso se entrena o hay que tener una cabeza especialmente preparada? En los servicios de inteligencia hay muchas
digamos, profesiones, por llamarlo de alguna manera, o trabajos completamente distintos, ¿no? Entonces, cada uno sirve para lo que sirve. El analista sirve Claro, para el lo que analista sirve. es una persona que tiene que tener una capacidad de síntesis tremenda porque le llega una abundancia de información brutal y de todo eso lo tiene que sintetizar a lo mejor en medio folio, que es lo que le va a llegar al presidente del gobierno, a quien sea, al ministro, quien sea, ¿no? Porque ellos no tienen tiempo de leerse 3 folios de un tema. Entonces, esa capacidad, primero, la capacidad de análisis, de determinar qué es lo bueno y qué es lo malo, porque llega mucha información y llega de fuentes abiertas, de otros servicios de inteligencia, de adquisidores, como era el caso mío y tal. Todo eso ellos lo integran y de ahí te dicen, pues primero califican esto es bueno, esto no es bueno. Lo comprueban con otras fuentes y tal, y ya cuando ya tienen la certeza absoluta de que lo que van a decir es la realidad, es cuando se lo pasan. Entonces, el analista es una persona. Ahora, con el tema de la informática, los hackers están muy demandados. Tenemos el Centro Criptológico Nacional, depende del CNI, y ese es un sitio que está nutrido de hackers. Son gente que van a buscarlos a las universidades, que los sacan a las universidades, los meten allí tal y cual. Y luego estaba, en la época mía, pues, y supongo que seguirá igual, los traductores de árabe, ¿no? De distintos, además, dialectos árabes y tal, porque tú captas una escucha de una conversación en árabe, tienes que tener gente muy preparada allí que pueda decirte lo que están diciendo, ¿no? Porque casi, todo el mundo... Casi más que el chino, que tiene 1000 dialectos, pues no sé fíjate, cuántos. Sí. Entonces, quiero decirte que dentro de un servicio y tal... Ahora, el tema del agente de campo, el del espía, en términos clásicos, ahí nosotros teníamos incluso un lema, ¿no? Que decíamos, el adquisidor nace. Es que eso no se improvisa, como tú me has preguntado, no se improvisa. Tú tienes que tener la capacidad de reacción innata. Eso no te lo van a enseñar en ninguna academia, ningún curso ni nada. Naces. Sí, eso tienes que nacer. Por eso cuando vinieron a buscarme a mí, y una de las preguntas que hice fue, ¿vosotros creéis que yo sirvo para esto? Eran compañeros míos de la Armada, que me conocían bien, y dijeron, sí, nosotros sabemos que tú vas a hacer esto porque bien. Además hay muchas situaciones, Jaime, en las que no vas a tener una segunda oportunidad. No, evidentemente, son dos claro. Puerta grande o enfermería. Sí. No, o desapareces, sencillamente. Es una forma desapareces. Dice, ya, ¿qué pasó con este? Pues no se sabe, llegó tal fecha, aquí está la fecha de entrada y tal, en el país, pero luego ya no hemos sabido nunca más de él. Pero ya te digo, pero claro, y entonces eso de lo que tú me preguntabas del miedo, pues es que no puedes tener miedo, tienes que ser consciente del peligro, pero lo tienes que asumir y lo tienes que superar. Pero el miedo, dicen las personas que han vivido situaciones límite, y el oficio que tú has manejado durante décadas es un arquetipo de ello, un poquito de miedo, dicen los listos, los teóricos, que es necesario porque si no tienes miedo es como que te conviertes en un kamikaze, en un imprudente. Bueno, pero sería, no sé, yo creo que eso... No, a ver, a mí no me ha pasado nunca, ¿eh? Yo he pasado situaciones límite, como te digo, por ejemplo, ahora esto lo que te contaba de Marruecos, pues que salimos con la policía detrás y cogimos y yo iba a Tánger a coger un transbordador de Tánger a Tarifa, que hay bastantes y tal, y entonces vemos que está el coche de la policía detrás y antes de llegar a Tánger hay una rotonda que se entra al aeropuerto y digo a mi compañero, vamos a dar la vuelta a la rotonda. Si nos sigue es que viene detrás nuestra y si no nos sigue y sigue recto, a ver por dónde salimos. Entonces, pues eso es sobre la marcha. Ahí es que la situación se te presenta en ese momento. Tú no sabes de qué ni siquiera. No hay un plan. Claro, entonces nos metimos y la policía siguió. Entonces fuimos allí y vimos que había un vuelo a Barcelona en media hora y vuelo a Barcelona en media hora y se acabó. Salisteis de allí zumbando. Estás preparando, Jaime, que en realidad todo este preámbulo era para hablar como umbral, ¿no? Yo venía aquí a hablar de mi libro. Bueno, pues es que el libro que está preparando Jaime es casi tan apasionante o más que los dos anteriores. Alta Traición, que sale alrededor de Navidad. Navidad, sí. Ya está en la editorial y están ya preparándolo y haciendo la portada, correcciones y tal. Para tercera novela, el tercer libro. Sí, es la tercera novela, cerramos una trilogía y esa se desarrolla en España. Y esa es en honor del general Manglano. Al general Manglano lo echaron de mala manera. Él es el creador del servicio de inteligencia. A un hombre honrado, a carta cabal, recto, no se dejaba engatusar por nadie, hacía pocos amigos. Tenía un carácter muy serio y tal. Estamos hablando del año 95, 96. Llegó al CSI a raíz del 23F, lo trajo el ministro Liart, Alberto Liart, sí, y luego estuvo 14 años
de director, pero cuando él llega, yo entré en el 79 y él entró en el 80 a finales del 81, y luego yo en el 83 me incorporé a su gabinete y estuve en su gabinete llevando relaciones con servicios extranjeros, llevaba en ese momento. Y bueno, pues tuve ocasión de trabajar con él muy directamente y bueno, tuve mis problemas con él porque te digo que era una persona que era muy seria y tal, y que yo pues tengo más bien un carácter abierto, y entonces pues ¿qué te digo yo? Me decía, escríbele una carta al presidente, a quien fuera, o al presidente, al director del servicio belga, y dile que tal, no sé qué. Y yo me iba a mi despacho, escribía la carta, llegaba allí, director, porque él no quería que él se llamara general, porque allí no había apelativos militares, tal. Director, tal, cogía una pluma estilográfica y decía, te la tiraba abajo. Esto no sirve para nada, tal. Pues ese fue mi principio, ¿no? Sí. Hasta que ya cogí el truco y ya encantado. Y luego le preparaba programas y cosas y tal, y al principio pues chocamos un poco incluso, pero luego nos hicimos muy amigos. Pero muy amigos dentro de lo que es la amistad entre un superior y un Emilio Alonso Manglano, que es la persona que más ha durado, corrígeme si me equivoco, la persona que más ha durado al frente de los servicios de inteligencia del CSIC. 14 años. Y bueno, ya en el año 86... Porque luego ha pasado mucho, Javier Calderón, tal, pero 14 años al frente del servicio de inteligencia hay que aguantarlo. Pero además él entra cuando no éramos nada. Ten en cuenta que el servicio se crea en el 77. Vale, oficialmente, ¿no? En papel es el 77. Aunque venía del... Pregunta también, sobre todo para la gente joven, del SECEZ de Carrero Blanco. Venía de Carrero Blanco, de Presidencia del Gobierno, era la fusión de Presidencia del Gobierno y Alto Estado-Mayor. Entonces eso se fusiona y se crea el CSIC, ¿no? En el año 77. Que es cuando vienen a buscarme a mí y tal. Yo estaba destinado en Rota, en la base de Rota. Este fue mi último destino en la Armada, el Arma Aérea. La gorra que lleva puesta. Sí, la gorra que llevo puesta. Que me recuerda a tiempos de joven, sobre todo de joven. Además, el jefe de gaditano. Y entonces esto, cuando él llega, pues éramos, ¿qué te digo? No había una organización, no había una estructura, no había nada. Él crea todo, incluso consigue en la carretera de La Coruña el magnífico complejo de edificios. Eso es obra suya, todo eso. Que sigue habiendo hoy en día. Sigue habiendo. Kilómetro 8 de la carretera de La Coruña, la Cuesta de las Perdices. Ahí, la Cuesta de las Perdices, al lado del hipódromo. Vulgarmente a veces se llama la Cuesta. Sí. La Cuesta. Pues él crea todo, y lo que pasa es que, como he dicho antes, no era una persona que se dejara influir por políticos, ni por partidos, ni por nada. Él sabía para lo que estaba y lo lleva. Y entonces en el año 87, 88 hay un intento de echarlo, y lo cuento en esta tercera novela, lo cuento. Alta traición. Sí, porque además se lo prometía a su familia, a su hijo, que vive en Nueva York, y a sus hermanas que viven en Valencia. He estado con ellos y les he dicho, esta tercera yo quiero hacerle justicia a Emilio Alonso Manglano, se lo merece. Y en esa ocasión yo estaba en el sitio oportuno y pude desmontar aquello, pero aquello había un tinglado organizado muy fuerte para echarlo, y además tenían ya la persona, incluso hubo una campaña de prensa brutal diciendo que el servicio de inteligencia no servía para nada, que se llevaba mal con tal. Bueno, a revistas concretas y periódicos concretos unas palizas tremendas. Incluso ya ponían el nombre del sucesor. Nombre del sucesor que yo conocí, que yo me hice amigo suyo, y que me hice amigo porque me tenía que hacer amigo suyo para poder desmontar el tema. Y lo desmonté y lo cuento en la novela. Y luego ya en el año 95 hubo otro intento fructífero en este caso, porque le tendieron una trampa a él y a más gente, pero vamos, le tendieron una trampa porque pusieron unas escuchas en una sede de Ribatasuna, pero dejaron unos cables colgando, fue una chapuza para que se detectara. Y efectivamente, ¿te acuerdas, verdad? Se detectara. Yo he hablado con los técnicos de tele. Dejaron unos cables. Yo. Sí. A ver, como han pasado muchos años, ya da igual. Yo, hace 1000 años dices. No, o sea, este es un error que no se comete. No, para nada. Eso fue una chapuza hecha a propósito para que se le cogiera. Y eso le costó el puesto a Emilio Alonso Manglano, a García Vargas, el mejor ministro de Defensa. Julián García Vargas, mejor ministro de Sanidad Defensa, y luego ministro de Defensa. Mejor ministro de Defensa de la democracia.
Mejor ministro de Defensa que de Sanidad, por cierto, a veces lo he Sí, dicho, ¿no? pues sí, pues fue muy buen ministro y le costó el cargo también al vicepresidente Serra. Narcisa, Ahí salieron las los tres. famosas escuchas, Sí, por si bueno, alguien escuchas que- se está perdiendo o es más joven, ¿no? Tiene menos de 40 años. Las famosas escuchas en las que salía hasta el anterior jefe del Estado, Su Majestad el rey don Juan Carlos. Sí. Jaime, por cerrar hablando de actores, yo me tiraría horas hablando con Jaime Rocha, ya lo sabéis, y Hugo y Bueno, Alfonso Rojo. venimos otro día. Venimos otro día, hombre, claro que sí. Hemos hablado, porque yo quería hablar contigo de alta traición, que por eso además, y te agradezco mucho que hayas tenido la gentileza de acercarte aquí. Voy a terminar, a veces hablamos, y además siempre agradecemos, porque son de las entrevistas, probablemente junto con las de Rosa Díez, Fernando Rueda, Daniel Lacalle en el ámbito económico, las más seguidas por nuestros espectadores. Son entrevistas de 400 y 500.000 visualizaciones en muy pocos días, con Diego Camacho, de la situación que estamos viendo en las relaciones diplomáticas entre ese trípode endiablado España, Marruecos, Argelia, lo difícil que es compaginar unas relaciones exteriores, una política exterior con dos vecinos que no es que se lleven mal, es que no se llevan directamente, están en una situación casi prebélica, aunque nunca van a llegar a estar en guerra. ¿Cómo valoras tú los últimos meses de la política exterior española, hasta donde quieras más o menos hacer una valoración general como persona que conoce muy bien el territorio? No te pido tanto una valoración política, sí, pero como una valoración de experto, de alguien que, joder, es que te conoces hasta el último palmo de aquello. Pues yo creo que ha sido un error por parte de nuestro gobierno el paso que ha dado en cuanto al reconocimiento, porque nadie se lo exigía. Quiero decir que llevamos muchos años en una postura que además es la postura de las Naciones Unidas y que es la postura que estamos obligados a mantener, porque nosotros hemos sido la potencia administradora del Sáhara. Entonces tenemos una obligación con esa gente, ¿no? Ten en cuenta que nosotros en las Cortes teníamos representantes, o sea, no era una colonia, había procuradores, te lo contamos siempre. Había procuradores saharauis y tal. Bueno, eso no se puede dejar de esta manera, así por las buenas, y además las consecuencias las estamos viendo. Y no hemos ganado nada, porque yo no creo que las relaciones con Marruecos hayan mejorado, ni se haya evitado, como parece ser que daban a entender, que el servicio de inteligencia, y que el servicio de inteligencia marroquí, que es muy activo, y en España lo tenemos por todas partes. Hay hemos hablado aquí empresas, el lobby marroquí en España, bueno, muchísimo, políticos, empresarios. Muchísimo. Y luego toda la emigración marroquí, que siguen siendo fieles al rey, que están controlados por los imanes, en fin, eso es un tinglado de mucho cuidado, muy, muy potente y tal. Entonces, yo creo que esa postura del gobierno, el que cambiar de postura, para la redundancia, en este momento, para reconocer lo de la postura marroquí sobre el Sáhara y tal, no ha traído ningún beneficio en ningún aspecto, ni siquiera en el tanto de la inmigración ilegal. Yo no he visto todavía por ningún lado. A lo mejor hay algún beneficio personal que yo no conozco, pero en cuanto a país... O algún temor personal. Aquí hemos hablado con Diego Camacho y está muy publicado, y Fernando Rueda, que es la primera persona, antes que periodista digital, y Nobleza Obliga, aparte de que es amigo, que en The Objective insinúa o da la información de un posible chantaje al presidente del gobierno por parte del gobierno marroquí, del sultán marroquí, como decimos Camacho y yo, y después aquí lo contamos y hablamos con Rueda, hablamos con Diego Camacho, de ese presunto chantaje cuyo alcance no conocemos todavía ni el 1%. Podemos sospechar, pero algún día lo sabremos, más pronto que tarde. Los servicios de inteligencia somos personas muy malas, porque vivimos del chantaje, de la mentira, de la extorsión. Pero es el trabajo, claro, porque nosotros... Yo tenía un amigo sacerdote con el que hablaba de vez en cuando y tal, y le contaba algunas de estas cosas. Me decía, mira, tú es como si estuvieras en una guerra, pero una guerra sin tiros, en donde hay un enemigo declarado que si lo que tú le haces a él te lo va a hacer a ti igual, exactamente. O sea, con las mismas armas que tú le atacas, él te va a atacar a ti. Entonces tú tienes la obligación de defenderte en ese sentido, ¿no? ¿La mentira es el arma más poderosa? Sí, sin duda ninguna. ¿Mucho más que una pistola? ¿O qué? Sí. Yo podría contar, como tú dices, podríamos estar charlando aquí muchas horas y te podría contar casos concretos. Nosotros captamos a un piloto del Arma Aérea Libia, aquí una operación con el Mossad. Yo he hecho operaciones con el Mossad, con la CIA, tal. Hemos trabajado. Y entonces aquí en Madrid captamos a un piloto libio. Bueno, pues eso también fue haces la planificación, el briefing previo a la captación del individuo, y entonces lo que tienes que ver es las debilidades. Este señor, ¿qué le va? La droga, el vino, alcohol, la señora, los señores, ¿qué es lo que le va? Pues lo que le va es lo que le das.
Y una vez que ya ha caído, pues ya está. Y te puedes tirar meses estudiando al Al mochuelo. y tal, y mochuelo, luego, buscar el momento oportuno para ganarte su confianza. Y al final, pues cae. Y una vez que caes, y ya cerramos con esto, y quedamos emplazados para la próxima vez que vengas por Madrid o que hagamos una videollamada, una vez que cae, esto es un mito, ¿eh? Lo de una vez que caes, yo he conocido gente aquí y que no tenían nada que ver ni con el Estado de Israel, ni tenían una especial noción y tal. Y bueno, pues al final, por una serie de cuestiones, se han convertido en colaboradores del Mossad. Muchas veces la gente te pregunta y dice, oye, ¿y por qué la gente cae? Pues por dinero, piensa mucha gente. No necesariamente, algunos por dinero, otros por patriotismo. Sí. Muchos, esto me llamó la atención hace muchos años, cuando lo comprobé, me lo explicaron por primera vez, por afán de venganza. Esto es una cosa que por lo visto no falla nunca. Todo el mundo tiene una cuenta pendiente con alguien. Tú lo que tienes que estudiar el personaje y ver qué es lo que esa persona en ese momento necesita. Claro, lo que yo quería preguntar es, una vez que caes o que colaboras con un servicio de inteligencia, da igual el que sea, ya estás prisionero de por vida. Prisionero es una forma de hablar, es una metáfora. No, además te voy a decir una cosa que te va a doler. Te va a doler no a ti personalmente, pero te va a sorprender quizás. Eso es lo que busco. Mientras eres útil. No, claro. Cuando dejas de ser útil, en cualquier oficio. Fuera. Acabó. Al arcén. Y lo más que puedes aspirar es a que no te pase nada. Sí, pero así, es así de duro, pero es así. No hay un compromiso eterno, digamos, ni por una parte ni por otra, ¿no? Hombre, tú tienes que procurar que el otro no te deje, porque el otro pues llega a saber cosas también de ti y tal, aunque tú te presentes con una personalidad distinta y tal, pero bueno, llega a conocer. Pero claro, esto es digamos un contrato con un tiempo definido que es la utilidad del confidente, ¿no? Y eso no tiene edad. Puedes dejar de ser útil con 50 o hasta que mueras. Eso no tiene edad. Jaime Rocha, un placer. Alta traición, la novela. Pero bueno, antes recuperad por Amazon, de verdad, recupérame por favor, Omar, para despedir a Jaime, las dos novelas, Operación El Dorado Canyon, que es la primera, ahí la tenéis, en Amazon lo tenéis. Con su premio en Estados Unidos. El premio que te dieron en Estados Unidos, es verdad. Es mejor verdad. Novela histórica del año 21. Te agradezco que me lo recuerdes, pues se me había ido. Mejor novela histórica del año 21 y la segunda novela de Jaime Rocha, El Muro. Ahí cuenta pues todo lo que vivió en Praga, ¿no? Esas historias nos suenan y hemos hablado. Tenemos un gran amigo común que andaba por allí también, 1989, Praga. Y la novela que saldrá en Navidad, que es la tercera novela de momento y cierre de la trilogía de Jaime Rocha, Alta traición, no os la perdáis. Jaime Rocha, ha sido un placer, cuídate mucho. Y me gustaría seguir hablando contigo pues cuando habrá ocasión. Gracias por habernos acompañado. Hemos cerrado, ya veis, con un broche de oro la última retaguardia de esta semana y de este mes. Cuidaos mucho y hasta el lunes que viene, que será ya pues el primer día hábil de octubre. 3 de octubre, más noticias y os las comentaremos aquí en La Retaguardia en Periodista Digital.